experiencia, pero además ellos en toda su vida han seguido participando y reflexionando sobre estos procesos que hemos vivido. También hoy nos acompaña Luis Fernando Torres. Él viene de otra tradición, pero muy de la tradición también católica, donde él ha hecho un esfuerzo muy grande, ha trabajado mucho en los temas de educación, es un educador, y también nos trae las experiencias de vida de cristianos, sobre todo particularmente en el caso de Colombia. Ha hecho un esfuerzo en los últimos años muy interesante de recoger lo que se llama primavera eclesial, es decir, todas estas, recoge un poco todos esos frutos de esfuerzos por ser fieles al mensaje y a los pobres. Entonces, por otro lado, si la parte de eso, tanto Teresina como Fortunato, al igual que Luis Fernando, han también desarrollado su vida profesional, es decir, como he acompañado muchas de estas experiencias de distintos grupos cristianos y obviamente siempre cercanos y en la línea de lo que queremos transmitir con este curso. Queremos recoger un poco de esas experiencias. Entonces yo quisiera pasar a darles la palabra a ellos, a Fortunato, que es además profesor ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, es sociólogo de formación, trabaja sociología de la religión, es un gran investigador con un gran reconocimiento, pues él no lo puso cuando le pedimos su currículum, simplemente dijo que quería mirar lejos, aunque ahora necesitaba usar gafas, anteojos. Pero sin duda, decirlo, él nos va a compartir con el humor de siempre lo que él consideró que era interesante para este curso de formación de asesores, de animadores de comunidades. Entonces, Fortunato, la palabra. Tienes que poner el sonido. No tiene sonido, Fortunato. Ponle el sonido. Ahí está. ¿Puede ser? Sí. Bueno, estoy en México, en la Iberoamericana, en un curso internacional, admirado de una universidad jesuítica con todas estas posibilidades que no conocía de presencia. Entonces yo elegí un tema que lo quiero de entrada mostrárselos y decirles, voy a parar porque me gusta mejor, que no podemos pensar la vida en nuestras comunidades religiosas sin la memoria de las víctimas, sin la justicia de las víctimas. Entonces me parecía que eso quería hacer mi ponencia, esa diversidad de víctimas, como ustedes habrán visto, y hoy en América Latina están dando vuelta, y entre esas víctimas, por supuesto, los mártires. Aquí al lado mío están discutiendo ahora justamente sobre los mártires en América Latina. Entonces, sí me gusta saber que esas víctimas y sus herederos reclaman hoy reconocimiento y reparación material y simbólica. Reclaman ser escuchados y reclaman también que aquellos que cometieron esas injusticias, esas atrocidades contra las víctimas en América Latina sean castigados. Es decir, un horizonte de memoria que al mismo tiempo es un problema social, político, religioso en América Latina. Ahora, un horizonte de memoria es también un horizonte de conflictos, y en el que se vinculan y replantean numerosos problemas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes fueron responsables de las víctimas? ¿Qué se hace con la memoria? ¿Y cómo se vive esta memoria hoy? Y aquí, entonces, déjenme jugar con historia y memoria.
Quien dice historia o memoria dice también justicia. Es decir, y ahí simplemente 2 o 3 minutitos para entender de dónde uno habla. ¿Cómo hacemos para distinguir entre nosotros mismos cuando fuimos muy jóvenes, entre una experiencia transmitida, fuerte en comunidades, en grupos, con la efervescencia de Medellín, con la fuerza que tenía en cada una de nuestras comunidades locales, el compromiso, la lucha, la liberación, socialismo, anticapitalismo, una iglesia liberal que se comprometía con los pobres? Esa memoria estaba presente y al mismo tiempo creíamos que una memoria que no tenía que quedarse encerrada en nuestros espacios, sino ir hacia el conjunto de la realidad. Es decir, y muchas veces también sabíamos que cuando se transmitía esa memoria quedaba un poco encerrada, no nos alcanzaba, la queríamos abrir, expandir, ¿no?, a otros espacios. Bueno, de ahí se pasó después a la experiencia vivida. Y hoy los tenemos nuevamente. Hoy aquí yo con mi celular tengo casi todo, voy, vengo, soy yo, vivo, voy. El individuo, la persona, con su celular parece que es el conjunto de la vida, de la sociedad. Todo pasa por ahí. Interesante a verlo, ¿no? El individuo, el tiempo que se hace otro, el tiempo que nosotros decíamos de Medellín, de ver hacia atrás lo que venía, y el tiempo largo que había que recorrer. Hoy ese tiempo se ha cortado, es efímero, es fugaz, es transitorio. Pero ¿qué tiene también de interesante esto? Digo, para seguir, es que las instituciones políticas, religiosas, académicas, nos tratan de decir que olvídense de ese pasado porque hay que pensar en otro tipo de futuro. Olvídense de lo que sucedió porque ahora llegó otro tiempo, su nuevo tiempo. Miren hacia adelante. Y resulta que nosotros le queremos decir no, queremos mirar hacia atrás, queremos saber cuáles fueron las víctimas, porque ayer hubo víctimas, hoy hay víctimas y no queremos que siga habiendo víctimas en el día de mañana. ¿Y por qué también esto? Porque muchas veces en nuestras instituciones políticas, religiosas, académicas, lo vivido, lo sufrido, lo humillado de lo que hemos pasado, se trata de borrar. No, bueno, ya pasó, dejémoslo, ustedes siempre queriendo. Sí, nosotros siempre queriendo ver la larga memoria de las víctimas y la larga memoria de las víctimas del pueblo cristiano en América Latina. Entonces, ¿y por qué? Porque si no se hace carne esa memoria de las víctimas, no se las reconoce, no se las hace testigos del Señor resucitado, pues seguiremos construyendo sobre pies de barro, seguiremos construyendo sobre un líquido que no se asienta en aquello de donde queremos venir. Entonces esas memorias hoy quieren estar presentes, tienen testigos, tienen testigas, tienen pueblos, tienen organizaciones y por supuesto también tienen mártires, ¿no? Es decir, el martirilogio de América Latina es mucho más extenso, supera en creces a todo el largo martirilogio de los primeros siglos del cristianismo. Esto hay que decirlo, porque a veces uno cree en esos, sí, recordamos esos primeros mártires, pero no olvidar la cantidad de personas asesinadas, torturadas, humilladas en estos últimos años en nuestros países. Y no solo, y acá viene la otra, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Dónde están? Y esos responsables fueron políticos, militares, económicos y religiosos. Porque no hubiera pasado lo que pasó en América Latina si no hubiera una complicidad de gran parte de esa institución que creyó que la amenaza interna que veían los grupos económicos y militares, ellos también la sufrían al interior de sus comunidades, y bueno, si había que se morían o los mataban, o esas víctimas había que dejarlas de lado. Innegable, eso se fue transformando, esas víctimas hoy forman parte de nuestras comunidades, pero no son el centro, no son el corazón. Entonces para eso hay que poner fechas, para eso hay que decir tal día, tal hora, tal comunidad fue reprimida, tal día, tal hora, Romero, Angelelli fueron asesinados, tal día a tal hora, en tal comunidad pasó tal cosa, del día a tal hora, los que veníamos construyendo comunidades de base, fuimos dejados solos, abandonados. Bueno, eso me parece importante,
Y hacerlo es poner fechas, poner acontecimientos y, por supuesto, creo que lo hablábamos el otro día por el chat, acá no hay jerarquías. Los mártires son mejores que los que estuvieron presos o de los que los echaron o de los que fueron desplazados. Para nada. Son todos hijas e hijas de Dios. Y por lo tanto, con ese Dios Padre, Dios Madre, hay que acompañarlos, traerlos, que hablen, que sean escuchados en espacios que incomodan. Porque hay que mirar adelante. No sigamos con esto. Ustedes otra vez, los movimientos, déjense, ya fue. No, ya fue la experiencia histórica tal cual la conocimos. Lo que no fue es recordar, decir, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Dónde? ¿Quiénes? Y por supuesto, no tener categorías binarias. No hubo verdugos y víctimas. No hubo torturados y torturadores. No, hubo sociedades, hubo instituciones, hubo grupos que participaron de una u otra manera. Entonces, me parece que no alcanza con decir perdón si hoy en nuestras instituciones, insisto, políticas, educativas y por supuesto religiosas, que es las que nos interesen, si esas víctimas no tienen una palabra, si esas víctimas no están presentes, si esas víctimas nos dicen que este capitalismo, como el capitalismo de los siglos anteriores, produce víctimas, no produce progreso, bienestar para todos y para todos. No es así. Entonces, me parece, en un momento en el cual hoy sufrimos y vimos a nivel global, el hecho de la memoria debe ser construida, debe ser rearmada, debe estar presente en un pasado que sí tiene muchas memorias, tiene diversidad de esas víctimas, y sabiendo que esas memorias, cuando van al presente, amplían nuestro horizonte utópico. Entonces quiero yo terminar, y por supuesto, no puede haber una memoria oficial, ni del Estado, ni de las instituciones, ni de los grupos religiosos. Es decir, oficial es decir, bueno, estos son, ya está, acuérdense, los otros no. No, porque la memoria, ir hacia atrás, traer las distintas víctimas, dice, no, acá hay una obligación de memoria, un deber de memoria, un deber de reparación aquí y ahora. No en la parucía, no en la eternidad, sino aquí y ahora. Y ahí es donde ganan credibilidad, se construye otro tipo de ética y se construye otro tipo de comunidad. Entonces, creo que termino, no puede haber una sola memoria, ni oficial, ni normativa, ni prescriptiva. Que nadie nos diga hasta acá. Yo hace poco estuve visitando seminarios en la Argentina, católicos, y resulta que no, se enseña solo hasta el 30, o hasta el concilio como máximo. Después fue muy conflictivo. ¿Cómo vamos a enseñar ahí? No, la gente se nos va. No, las memorias nadie puede prescribir, y menos en una comunidad cristiana. Por ahí todo el tema de cómo participamos, cuál es la democracia en esas instituciones. Yo creo que debe haber una amplia libertad de expresión en las comunidades religiosas que incluyan esas diversas memorias, recordando que es el largo camino de los y las personas pobres en América Latina, ese largo camino de memoria, el que debe interpelarnos ayer, hoy y mañana. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le voy a pedir a Teresina Francine que... Teresina, ¿tienes tu audio cerrado? Sí, tengo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Teresina, por acompañarnos. Bien. Yo que les agradezco a ustedes la invitación. Buenos días a todos y a todas. Gracias otra vez por esta oportunidad de compartir este tiempo con todos vosotros, con antiguos compañeros, con los nuevos. Y ahí está Nano, que me va a ayudar con esta cuestión de la presentación, porque no me manejo bien en estas cosas, ¿no? Nosotros vivimos en un continente con muchas referencias de vivencia de fe y amor al pueblo. Ya lo estaba diciendo ahí Giorgi Malimazzi, ¿no? Y esto viene desde la colonia con Bartolomé de las Casas, Angelelli, que citó Giorgi,
no passando por Oscar Romero, Helder Câmara, Paulo Evaristo Arns, Pedro Casaldáliga e tantos outros que todavía vivem entre nós. Eu poderia citar de pronto acá Padre Julio Lancelotti, que trabaja junto a los que viven en la calle, ¿no? Hay una infinidad. Somos un continente muy agraciado en eso, de referencia de vida cristiana y de amor al próximo. Y de todos ellos tenemos muchos testimonios, libros, escritos, aunque hay que continuar buscando, como dijo Jorge, ¿no? Y alimentar en esto nuestra fe. Pero yo quiero hablar con vosotros de un desconocido que foi um gran referente de vida cristiana para mí, y lo que me lo trajo a la memoria fue mi buena amiga Elizabeth Miller, Guigui. Ella me ha hablado de una locución del Papa Francisco, Gaudet et Exsultat, donde él dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día. En eso veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la casa al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. He resuelto les contar un poco acerca de un desconocido para todos, menos para los que eran parroquianos de un barrio obrero en Santo André, Brasil. Un gran referente de vida cristiana para mí y todos los que han convivido con él. Los ven ahí, es el padre Pierre Jourdan, francés de la congregación Hijos de la Caridad, regentaba en los fines de los años 60 junto a otros curas una parroquia obrera en el cinturón industrial de São Paulo. Él es el santo de la casa al lado de que quiero hablaros. Yo vengo de una familia católica por los 4 costados, ¿no? Sin embargo, ha sido él que me ha educado en la fe. La fe que me llevó al compromiso con los oprimidos y compromiso que una otra vez me alejó de ella, les tengo que confesar eso. En estos momentos de alejamiento, el padre Pierre hizo con que yo hiciera el camino a la inversa, que el compromiso me llevara a la fe. En aquel entonces vivíamos el pós-Vaticano II con todas sus repercusiones en la Iglesia de América Latina, y aún no teníamos la sistematización de la teología de la liberación. En la medida que el Concilio Vaticano II enfatizó el modelo de iglesia-comunión en el lugar del modelo principalmente jerárquico de la cristiandad, surgió especialmente en América Latina, como vosotros sabéis, una pastoral fuertemente centrada en la vida del pueblo y en la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y los curas de aquella parroquia eran fervorosos adeptos del Vaticano II. Venían de una congregación cuyo carisma es la evangelización del pueblo trabajador en la periferia de las grandes ciudades, y estaban presentes en Brasil desde el 59. En los años 60 estaban también los curas obreros trabajando en las fábricas
participando activamente en la vida obrera y aliando su trabajo con una mística que se traducía por la vida y oración en comunidad. Padre Pierre hacía parte de una de esas comunidades. Se encargaba especialmente de los jóvenes, de sus vidas, de sus trabajos y de sus estudios. Y de esto quiero hablar un poco, ¿no? Podemos decir que soy una de sus hijas espirituales, pero seguramente no de las mejores. Bueno, ¿qué hacía y cómo hacía el Padre Pierre? Él era una presencia constante. Nos acompañaba en todos los momentos. Estaba en las reuniones del grupo, ayudaba al coordinador a preparar las reuniones, visitaba nuestras familias, conversaba con ellas, conocía plenamente nuestra condición de vida, ¿no? Y ahí estaba otra característica suya, la escucha activa, con mucha empatía, ¿no? Siempre miraba a nuestros ojos, nos escuchaba, nunca daba respuesta. Hacía más preguntas que nos ayudaban a pensar y seguir adelante. Él estaba absolutamente integrado de nuestra problemática y de la problemática del grupo, ¿no? Transitaba y actuaba a varios niveles, desde las peleas entre los novios que había ahí, o las tensiones al interior del grupo, y las había muchas, porque ahí estaban los que ya se habían politizado, los que empezaban a politizarse, y aquellos que eran contra esta cuestión de tomar conciencia de la vida social y lo demás. No, que la iglesia y los grupos están para rezar y vivir la fe ahí, que no tiene nada que ver con lo otro. Por ahí ya podéis imaginar los líos en qué cantidad había al interior de todo esto, ¿no? ¿Quieres? En medio a todo eso que hacía él, buscaba situar a todos y a cada uno y reflexionar sobre nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestro país, haciéndonos crecer en la conciencia social y política. Y nos hacía reflexionar sobre la fe y la iglesia. Siempre, en todos los encuentros, la reflexión bíblica o de los documentos de la iglesia estaba presente. Yo me recuerdo especialmente de los estudios de la Populorum Progressio, Lumen Gentium, Gaudium Spes, ¿no? Cualquier cantidad. Y con él aprendimos que para ser cristianos es necesario vivir en comunión con los hermanos y hermanas y hacer fecunda la vida cristiana en el amor y en la justicia para todos. El que no da fruto es como una rama seca de un árbol, como dice el Evangelio, ¿no? Había una identidad entre las posiciones políticas del Padre Pierre y de los militantes ahí, ¿no? Identidad que fue construida a lo largo de los años y que después que nos politizamos, esta identidad no lo era a nivel partidario. Él cuestionaba todas las líneas y partidos, pero siempre desde una posición de compromiso con el pueblo pobre, con los obreros. Con esa postura cuestionadora, él dinamizaba y enriquecía mucho nuestras vidas, ¿no? Cuando hablaba parecía que conectaba un motor que nos hacía y nos entusiasmaba mucho, ¿no? Nos hacía crecer en la fe y en el compromiso con la liberación de nuestra gente.
¿De dónde sacaba él esa presencia y fuerza? Le hice esa pregunta la última vez que lo encontré y él contestó que no tenía ninguna duda. La sacaba de la fe y de la pasión por el servicio al pueblo de Dios. Y también de su vivencia con los otros curas que formaban el equipo de la parroquia. Todo un lujo, ¿eh? Una parroquia que tenía 6 curas, 3 de ellos trabajando en las fábricas y los otros 3 regentando la parroquia y las diversas actividades que había ahí. Pero tenían una intensa vida de oración, preparaban los sermones en conjunto, discutían todos los trabajos, todo lo que estaban haciendo en grupo, ¿no? Y el Padre Pierre, con sus palabras y acciones, nos ha dejado entrañado eso de que la muerte de Jesús perdona los pecados y reconcilia el hombre con Dios, pero no por arte de magia. La reconciliación se produce en la medida que, ante el gesto de Jesús Cristo, las personas se convierten, solidarizándose con su donación de la vida y en la fidelidad hasta el final. Él proporcionaba a los militantes un apoyo muy crítico que nos llevaba a reflexionar constantemente, principalmente sobre 2 aspectos, ¿no? Nuestra militancia y nuestra fe. Y nos instaba siempre a ultrapasar los límites que identificábamos. Y por fin, pienso yo, ¿no?, que fue indispensable un espacio de encuentro donde los asesores y los demás curas ahí podían compartir con los otros el conjunto de las dificultades que enfrentaban en su labor, en su ambiente personal y familiar, laboral, eclesial, ¿no? Una vez que hacían parte de la diócesis ahí. Eso todo es parte de lo que considero importante en el testimonio del Padre Pierre, un joven cura francés que llegó al Brasil sin saber una palabra de portugués y que ahí desarrolló su labor. Más de una vez me ha reprochado la radicalización política, que, como ya he dicho, en algunos momentos me afastó de la fe y de la iglesia. Y él, con su testigo, ¿no?, y palabras, me ha mostrado caminos que no cuestionaban la militancia política, pero sí la enriquecía con la vivencia, la reflexión y oración. Padre Pierre aún vive y trabaja, está muy mayor, ¿no? Reside en la periferia de París y trabaja dando asistencia a los encarcelados latinoamericanos, sobre todo los brasileños, que los hay mucho, ¿no? Y yo les agradezco mucho la atención, ¿no? Quise aquí ver si lograba compaginar una referencia, un testimonio de vida cristiana con la labor de asesoría y sobre todo les agradezco esta oportunidad que siempre es un espacio de recordarnos lo que fuimos, pero principalmente el que aún podemos ser. Y con esto encierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresina. Muchísimas gracias. Ha sido un lindo testimonio de experiencia de una vida de un pastor. Igual que
las reflexiones que nos hizo yo, y ahora algo centrado en un caso, y no sé, no he visto, espero que Luis Fernando esté por ahí. Que no. Sí, está. Ana María, estoy aquí. Luis Fernando, hola. Buenos días, Luis Fernando. Bueno, ya habíamos hablado de tu, pero me gustaría que hicieras una pequeña presentación, sobre todo de tu proyecto con el CAIRED, para encuadrar ese trabajo que seguramente nos vas a presentar. Muchas gracias, Ana María, por la invitación, y a todas las personas que nos acompañan por su paciencia y su cariño, y por la oportunidad que nos dan para compartir nuestras reflexiones alrededor de los testimonios cristianos en nuestro continente latinoamericano. Les digo que estoy en la Escuela Normal de La Paz, aquí en el sur de Bogotá, donde trabajo los sábados por la mañana, y es posible que haya un poquito de ruido alrededor, pero espero que no sea muy fuerte y que no entorpezca tanto. Sí, Kairos Educativo es un proyecto de educación popular y espiritualidades para la paz y para el buen vivir. Este espacio lo hemos construido a partir de nuestros caminares diversos en la educación popular y teología de la liberación, en donde hemos transcurrido en los últimos 30, 40 años, para fortalecer una perspectiva reconciliadora en medio de tantas circunstancias de violencia que vivimos en nuestro país. Y a partir de herramientas como son las herramientas pedagógicas y herramientas que vienen de las espiritualidades comunitarias, que tanto nos ayudan y tanto nos fortalecen. Trabajamos como laicas y como laicos en nuestros campos propios de trabajo, en educación, en cultura, en comunicación fundamentalmente, y nos articulamos a partir como de algunas opciones comunes y algunas estrategias en las que desarrollamos nuestros propósitos y nuestros objetivos. Desarrollamos sobre todo campos como el del autocuidado y la sanación comunitaria, el trabajo de las artes comunitarias que llamamos teoartística o espiritualidad artística, y el trabajo de las memorias colectivas, memorias comunitarias, memorias que llamamos últimamente memorias de la primavera eclesial. Estos trabajos atravesados por opciones de género, opciones de pensamiento crítico, opciones de esperanza, opciones del trabajo de análisis permanente de la coyuntura, desde una perspectiva esperanzadora y una perspectiva curadora de diversidades y de procesos afines y procesos interculturales e intergeneracionales. Bueno, eso es donde estamos ubicando en la reflexión que les comparto a continuación, muy marcada pues, por los últimos acontecimientos que estamos viviendo en Colombia, preñados de esperanza, de muchísima esperanza y de mucha alegría por lo que hemos logrado articular en los últimos meses como alternativa política para nuestro país. Mañana pues tendremos un momento crucial para decidir sobre ello. Con este sentir y con esta expectativa, pues comparto esta reflexión alrededor de lo testimonial, generacional, como una generación testimonial. Ahora escuchando a Teresina cuando hablaba en plural de quiénes hemos sido y quiénes podemos seguir siendo, me daba como un aliento para compartir también lo que hemos construido y lo que queremos seguir siendo desde Colombia como laicas y laicos que queremos testimoniar la fe en Jesús en medio de tanta conflictividad, tanto dolor y tanto destrozo de vida humana y no humana. Tengo entendido que por allí está Nano de Santiago de Chile, me va a apoyar con el tema de las diapositivas. Sí, Karin, creo que está. Ya, entonces... Va a presentar. Sí, aquí tenemos. Hemos visto la primavera. Testimonio de una generación. Somos la generación de la primavera eclesial, entendida esta como la generación que vivió intensamente el movimiento de renovación eclesial que irrumpió en la Iglesia Católica con el advenimiento del Papa Juan XXIII y su convocatoria del Concilio Vaticano II. Ahí cambiamos diapositiva, por favor.
movimiento que tuvo como hitos de impulso en América Latina el triunfo de la Revolución Cubana y el impacto del padre Camilo Torres Restrepo. Diapositiva. Diapositivas de la Revolución y del padre Camilo Torres Restrepo. Este como ícono de un cristianismo juvenil en búsqueda de una sociedad orientada por el principio del amor al prójimo. Los hechos tuvieron en la conferencia de Medellín de 1968, diapositiva por favor, una poderosa caja de resonancia que recogió los clamores de un continente en proceso de transformación y que los leyó a la luz de la palabra de Dios. Tales confluencias produjeron un huracán renovador de la fe cristiana que nos llevó como jóvenes a la búsqueda de un Dios liberador revelado en Jesús de Nazaret, su proyecto histórico. Experiencia que vivimos de muchas y creativas maneras en y desde las entrañas de la realidad conflictiva y esperanzadora de América Latina. Descubrimos que a la raíz de esa experiencia está el encuentro con un Dios que ve la opresión de su pueblo, escucha el clamor que brota desde la esclavitud y baja a liberarlo. Este descubrimiento nos llevó no solo a tomar distancia de la religión de cristiandad en la que vivían nuestras familias, sino que además nos llevó a construir grupos, comunidades, movimientos juveniles alternativos, en donde la fe se tradujera en testimonio y compromiso. Y miles de testimonios juveniles nacieron, se arraigaron, se nutrieron y se transformaron, teniendo como fuente una lectura liberadora del Evangelio. Procesos que gracias a las articulaciones, los acompañamientos y las asesorías se convertirán en semilleros de comunidades eclesiales de base, de la educación popular, de la catequesis liberadora, de la teología de la liberación, de las pastorales populares, de las militancias políticas. Una primavera eclesial asomaba con vigor de la mano de una generación de jóvenes, laicas y laicos, religiosas y religiosos y clérigos, que junto con comunidades indígenas, negras, obreras y campesinas, decidimos hacer el largo y urgente camino de la recepción de Medellín. Generación profética, capaz de imaginarse a sí misma como sal de la tierra y luz del mundo, fermento de una liberación anhelada por las inmensas mayorías empobrecidas de nuestro continente. La década del 70 y las siguientes fueron densas en testimonio, compromiso y martirio. Diapositiva de Monseñor Romero a la del padre Antonio Pereira Neto. Muy pronto, el 26 de mayo de 1969, es asesinado en Brasil el padre Enrique Pereira Neto, asesor de la pastoral juvenil de la diócesis de Olinda y Recife, cercano colaborador del arzobispo Don Helder Cámara. Contaba Enrique con 28 años de edad y 3 de ordenación sacerdotal. La máquina de la represión contra el cristianismo liberador se había puesto en marcha. El informe de Nelson Rockefeller al presidente Richard Nixon de Estados Unidos en 1969 alertaba sobre el riesgo que corrían las democracias del hemisferio si la Iglesia Católica asumía las opciones de Medellín y por lo tanto solicitaba en consecuencia medidas que lo impidieran. Además, la dirección del CELAM profético de aquellos años, animador e impulsor de la primavera eclesial, cambió de rumbo en 1972. A partir de ahora será el obispo auxiliar de Bogotá, Alfonso López Trujillo, quien se encargará de frenar y revertir en una articulación latinoamericana y mundial el impulso renovador que se tenía hasta entonces. Este cambio de voluntad institucional no solo dejó el campo totalmente abierto a las políticas represivas de los regímenes de seguridad nacional, imperante en la mayoría de los países de la región, sino que además suministró la teología del sometimiento requerida para su legitimación, consenso y sostenibilidad, en la afirmación de Enrique Dussel en un libro de 1979 sobre la década del 70. A partir de entonces, con la represión encima, con la memoria viva de nuestros mártires,
diapositiva de Monseñor Romero, esta es. Con la memoria viva de nuestros mártires, con la fe en Jesús de Nazaret y el entrañable aprecio de nuestros pueblos, vivimos como iglesia los pobres en estado de catacumbas. Creamos en estas condiciones muy diversas estrategias de sobrevivencia y de presencia activa en la sociedad. Sin contar con espacios, recursos, reconocimiento institucional, perseguidos y calumniados sin descanso, hemos dado vida y acompañamiento a organizaciones surgidas en el mundo popular de la más diversa índole. Escuelas, institutos, bibliotecas, casas culturales, cooperativas, centros de investigación, emisoras, editoriales, jardines infantiles, ollas comunitarias, huertas agroecológicas, circos, centros de salud, fondos de ahorro, mingas, roperos, dispensarios, mercados, comedores, carnavales, acueductos, etc. De esta manera encontramos nuevos lugares sociales y culturales para vivir el Evangelio. Fuera de los ámbitos institucionales y laicales, donde las mujeres expanden su liderazgo, protagonismo y creatividad. Los jóvenes recrean la espiritualidad a partir de la militancia política y artística. Las niñas y los niños exponen con su propia voz ideas y propuestas. Diversidades sexuales se visibilizan y se organizan. Lugares desafiantes donde abordamos a la creación y articulación de movimientos sociales y políticos y desarrollamos sentipensamiento crítico y decolonial. La reflexión teológica elaborada al interior de estos procesos adquiere otro carácter. Es una producción de espiritualidad comunitaria que se expresa y circula en testimonios, cartas, relatos, pinturas, danzas, cantos, oraciones, sueños, profecías, relecturas bíblicas, sistematización de experiencias, reconstrucción de memorias, bendiciones, poesías, pregones, teatro, ritualidades, tejidos, bordados, cine, etc. Estar en los bordes institucionales y más allá de estos ha dado lugar al aprendizaje de un ecumenismo de base, interreligioso, intercultural e intergeneracional, centrado en los clamores de la paz, los clamores de la tierra, los clamores de los cuerpos, los clamores por los derechos de los pueblos precarizados y las personas descartadas. Hoy, después de una larga, dolorosa y creativa experiencia de iglesia de catacumbas por más de 40 años, somos testigas y testigos de un nuevo florecimiento primaveral propiciado por el advenimiento del Papa Francisco, sensible a muchos de nuestros clamores, aprendizajes y propuestas. Abrió un kairos para el urgente cambio estructural en la Iglesia Católica, en donde sea posible recuperar el impulso conciliar y caminar como pueblo de Dios juntas y juntos por los siguientes derroteros. Sacerdocios femeninos, 1. 2. Celibato sacerdotal opcional. 3. Transformación del Estado Vaticano en red internacional de justicia, paz e integridad de la creación. 4. Democratización a partir de asambleas eclesiales con protagonismo de mujeres y jóvenes. 5. Transformación del Banco del Vaticano en banca social de los pobres para luchar contra la pobreza en el mundo. Estos 5 corredores constituyeron el contenido mínimo de una iniciativa de 3 teólogas y 2 teólogos latinoamericanos, a la que llamaron Primavera Eclesial Ya. Pedimos lo justo, soñamos lo imposible, construyamos una iglesia de los pobres que camine por estos corredores. Una vez comenzado el pontificado del Papa Francisco, se trataba de asumir y acompañar el espíritu renovador desde una perspectiva laical latinoamericana de frontera.
A lo largo de 2018, a propósito de los 50 años de la Conferencia de Medellín y recogiendo el sentir primaveral, en Kairos Educativo Cairete de Bogotá, se elaboró un proyecto para reconstruir memorias testimoniales de la recepción de documentos de Medellín. Visibilizarlas, celebrarlas, anunciarlas como primavera eclesial que nutriera el actual compromiso de las nuevas generaciones con la consolidación de la paz, con justicia social, con justicia de género, con justicia ambiental en Colombia. Al proyecto fue invitado el pintor Carlos Lima a participar, pues cada testimonio, además de expresarse en un relato breve, también se expresaría con un ícono a modo de vitral que proyectara luz, calor y colorido primaveral. El proyecto llevó por título de Medellín 68 a Nueva Primavera Eclesial. Siguiente, por favor. A partir de mayo del 2019 hasta noviembre de 2011 han sido publicados 86 testimonios de primavera eclesial, 43 femeninos y 43 masculinos, cada uno con su relato y su ícono. El propósito es llegar a 100. El número surgió por la celebración de los 50 años de Medellín, de tal manera que se contara con 50 testimonios femeninos y 50 masculinos, como queriendo decir que a pesar de todos los esfuerzos por revertir y cooptar las opciones de Medellín, estas lograron sostenerse gracias al empeño, al coraje y al compromiso de personas que las asumieron comunitariamente, aún contra toda adversidad y persecución eclesiástica. Cada ícono, además del rostro, recoge elementos simbólicos del contexto, de la cultura, de las experiencias, de las luchas, de los legados. Ícono y relato se constituyen en palabra de Dios revelada en el testimonio primaveral y es asumida así en las comunidades que los reciben, los celebran y los anuncian. Al comienzo de esta reflexión decíamos que lo más original de la primavera eclesial latinoamericana es que esta emergiera articulada a grupos, comunidades y organizaciones juveniles laicales anhelantes de una, entre comillas, iglesia pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Cierre comillas, el texto Juventud número 15 de las conclusiones de Medellín. Hoy, teniendo como piso el camino recorrido, creemos que la originalidad de la primavera eclesial está en el desarrollo y profundización de los 5 anteriores corredores propuestos, enseñando el modelaje y la labor de un buen padre, de una buena madre. De la mano y desde el corazón de las subjetividades emergentes que los transitan con mayor libertad, osadía y creatividad, a contracorriente, en el espíritu del actual proceso sinodal y en la memoria martirial y profética de los cristianismos originarios. Para terminar la última diapositiva, después de la cristiandad, en una sociedad más secular, un cristianismo testimonial será fermento de amor eficaz para los cambios que urgen en el mundo. Hasta aquí mi aportación, Ana María. Muchas gracias, Fernando. Sí, yo estaba silenciada y no. Ahora Héctor nos va a hablar de un poco de la metodología que vamos a seguir, que vamos a trabajar en grupos. Bien, nos queda prácticamente cerca de 1 hora para poder hacer 2 cosas. Una es un trabajo de grupos que vamos a ir aleatoriamente a una sala. Somos en estos momentos 81 personas, van a ser grupos de 8 o 9 personas, ¿ya? Así que allí en el grupo va a ir una pregunta que van a responder
y luego tendrán que presentar en un plenario breve. Les pedimos que para que sea breve y podamos cumplir con los tiempos, más bien escriban la conclusión a esa respuesta en los grupos y luego, cuando nos corresponde el plenario, la puedan leer, ¿ya? De lo contrario, corremos el riesgo de extendernos demasiado y no queremos sobrepasar las 2 horas de trabajo. Entonces, ahora Karin nos va a distribuir por los grupos para que trabajemos esa pregunta. Elegimos una persona que nos dirija y un secretario que tome nota y que posteriormente pueda expresar en el plenario aquellos acuerdos. ¿Ya? Vamos a poner las preguntas por el chat primero, antes de irnos a los grupos. Bien. Sí, un minuto, por favor. Y por otro lado, yo lo que sugiero para que podamos hacer después trabajar y tener el tiempo que cada grupo un poco elabore una síntesis en 1 o 2 frases, es decir, lo que fue lo esencial de su trabajo, para que traigan lo que consideren esencial, la idea o unas 2 o 3 ideas no más, esencial de su reflexión, de la reflexión del grupo. Sí. Además, estaba olvidando algo muy importante, que queremos usar la plataforma del curso, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir que esta conclusión posteriormente le vamos a dar el pase a la persona indicada ahí en el grupo para que pueda incorporarse a la plataforma y dejar esta en la sección de tareas para que incorporen esa reflexión o esa respuesta, ¿ya? Entonces, lo más sencillo es que el mismo secretario que esté tomando nota o que vaya a decir aquello, después recogeremos el nombre para que le demos el pase y tenga acceso a la plataforma y deje allí en la plataforma del curso su reflexión, ¿ya? Entonces las preguntas están ahí. Son las 3 primeras. Hay que ir indicando cómo lo van a resolver el grupo número 1, la 1. Correcto. Entonces, las preguntas van a ser de acuerdo a los grupos. ¿No es cierto? Les va a aparecer ahí grupo número 1, responde la pregunta 1. El grupo 2 responde la pregunta 2. El 3 a la 3. Hasta la pregunta 9. Sí, hemos recogido una serie de preguntas que tratan los distintos temas que hemos trabajado. Y de cara al esfuerzo que estamos haciendo de formar líderes, es decir, de formar asesores, acompañantes de comunidades. Entonces vamos a leer las preguntas, mientras Karin las pone todas acá. Bueno, la voy leyendo entonces. La pregunta, un núcleo, primero, es sobre el tema de los asesores o acompañantes de comunidades, animadores de comunidades. Sí, primera pregunta, o sea, para el primer grupo. ¿Cuáles son las competencias o habilidades que te gustaría desarrollar para ser un buen asesor o acompañante de comunidad? Segunda pregunta. ¿Quieres compartir experiencias o recuerdos del trabajo de asesores que impactaron tu vida cristiana? ¿Sería posible un poco más despacio? ¿Quieres compartir experiencias o recuerdos del trabajo de asesores que impactaron tu vida cristiana? ¿Cuáles eran sus competencias y habilidades? 3. Considerar que los y las fieles laicos y laicas consideras que los y las fieles laicos y laicas en tu ámbito eclesial están preparados para ser animados, acompañados y asesorados en su camino espiritual por laicos y laicas? Ahora, sobre la memoria, aquí no sé si es decir, otro tema sería
Otro núcleo es sobre la memoria martirial en América Latina y el Caribe. La Iglesia en América Latina y el Caribe hizo un gran esfuerzo para recibir, comprender y profundizar el Concilio Vaticano II, que se plasmó en los documentos de Medellín y se convirtieron en un referente para los cristianos y cristianas comprometidos en el mundo de los pobres. Debido, y esta sería una cuarta para el número 4, debido a ese compromiso, muchos sufrieron el martirio. ¿Persiste esa memoria en tu comunidad o parroquia? ¿Cómo se manifiesta? Número 5. En la sociedad y en la enseñanza de tu país, ¿cómo se recuerdan o no esos mártires? Y sexto, en los espacios de formación católica, colegios, parroquias, órdenes religiosas, seminarios, catequesis similares, ¿cuál es la memoria de las personas mártires comprometidas con el mundo de los pobres? Y el tercer núcleo es sobre experiencia comunitaria y sinodal. El concepto de pueblo de Dios anunciado en el Concilio Vaticano II se convirtió en un referente movilizador de sectores importantes del laicado en América Latina y el Caribe. ¿Consideras que en tu parroquia o ámbito eclesial se ha madurado este concepto? O sea, es para el grupo 7. Para el grupo 8. A partir de los testimonios presentados, ¿crees que esta memoria ayudaría a fortalecer la experiencia cristiana de otras personas y propiciar una nueva primavera eclesial? Esa sería para el grupo 8. Y para el grupo 9, ¿de qué forma un asesor o acompañante de comunidad puede inspirar a las nuevas generaciones para que lo testimonial y martirial sea fuente de inspiración en la vida de fe y fortalecer la experiencia comunitaria y sinodal? Y, gracias, Ana María. Igual vamos a dar acceso para que puedan ver el chat desde cada sala. Ahorita les vamos a enviar a una, le dan entrar a la sala pequeña y se empieza con el trabajo. Tenemos media hora para este trabajo de reflexión. Para que conversen entre ustedes sobre estos distintos temas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? No entendí, ¿cómo ingresamos a la sala pequeña? No, automáticamente te va a llevar el Zoom a los distintos grupos. O sea, es aleatorio, nosotros no elegimos, sino que te va a tocar uno, no sabemos cuál, pero te va a llevar directamente el programa. Y ya están En el momento lo vamos a ver en distintas salas. Ya se están separando, ahí es solo apretar unirse, cada persona. Sí, la medida en Sería que les va a importante que en salir. cada sala esté la pregunta porque no las alcanzamos a tomar todas. Sí, El igual, chat está disponible en todas las salas para que puedan leer. Tienen que ir al chat en su grupo ahí. Sí, donde dice más, abajo, ahí pueden dice unirse, pueden unirse a distintos grupos. No. Chat. Pero el chat no. ¿Dónde dice más? Cuando te unas al grupo puedes acceder al chat. Abajo aparece chat y ahí puedes unir. O sea que busco unirse y ya. Sí, así es. Tienes que unirte primero.
las personas que se han quedado todavía, no sé si es que finalmente no están pudiendo entrar o no están ahorita, de repente salieron al baño o algo así, ¿no? Tal vez las vas llamando una por una, a ver si están o qué pasó. Somos 13 Julieta Coto Plaza. Parece que no está. Uh-huh. Verónica Echeverry. Ana Mercedes Peteira. Dulce Bonilla. Juan Vallejos. Juan está acá. Pero Juan, sí te asignamos, no a uno. ¿Estás asignado, creo? Hacia Sala 4, sí. Lo que sucede es que había indicado que no entráramos todavía por el WhatsApp, sí, por eso no. Sí, pero ya les asigné a una sala para que no vayan todos juntos. Ya, a ver. Sí. ¿Cómo Solamente entró la nos sala? quedaríamos, unirse, solamente nos quedaríamos aquí, Juan y yo. En la sala 4, ya. Unirse. Hola, soy María Elvira. No puedo entrar al grupo porque estoy cuidando a un enfermo en este momento, entonces. ¿Sí me escuchan? Buenos días, ¿sí se escucha? Gracias. Sí, podríamos hacer la pregunta que nos toca a nosotros para poder trabajarla, si son tan amables alguno. Sí, ¿te la puedo decir? Sí, por favor. Mira, ¿consideras que los y las fieles laicas en tu ámbito eclesial están preparados para ser animados, acompañados y o asesorados en su camino espiritual por laicos y laicas? Es decir, nosotros los laicos, que si estamos preparados para ser asesores de los sacerdotes, las personas que están consagradas. Esa sería la pregunta, ¿verdad? No, yo más bien entiendo como si consideramos que los fieles y laicas de nuestro ámbito eclesial están preparados para ser acompañados y asesorados por otros laicos. Bueno, podría que quizás no entendí bien porque pensé que si nosotros los laicos estamos preparados para asesorar o ser ayudantes de la parte eclesial, porque para eso es el curso, pero si es para los demás laicos, entonces ahí creo que no. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los mismos devotos de la iglesia, por ejemplo, yo estaba conversando con alguien que es presidente de asamblea aquí en mi comunidad y le decía que si habían visto lo de la asamblea eclesial y le mandé lo que son los desafíos de la asamblea, lo que surgió en la asamblea eclesial, y le dije que si tenía conocimiento y me dijo que no. Y es un presidente de asamblea. Entonces, imagínate si esas son las personas que están dentro de la parte ya formal de la iglesia. Entonces, creo que a nivel de lo que somos laicos, no creo que haya esa preparación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos en esto porque queremos nutrirnos y aprender, y muchos otros, estoy segura que tienen muchísima experiencia, pero a nivel general yo siento que no, que hay que nutrirnos más, que tenemos que prepararnos más, porque siento que no estamos aptos todavía para este camino que nos llama el Señor, y que para poder andarlo debemos tener las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo digno de lo que fue el sacrificio de amor que Jesús realizó por nosotros. ¿Y ustedes qué tendrían que decir dentro de sus comunidades? ¿Cómo ustedes ven la situación?
Hello. Buenos días. Sí, bueno. Respecto a que si los fieles laicos, laicas del entorno eclesial, digamos, estarían dispuestos a ser acompañados por otros laicos, ¿no? Creo que sí, ese es el sentido de la pregunta. Creo que hay ámbitos diferenciados ahí, ¿no? Me parece, por ejemplo, bueno, yo soy Luis Manay de Perú, estoy ligado al movimiento de profesionales católicos, he sido integrante del movimiento UNEC en Perú y Chiclayo. Yo creo que en el ámbito de nuestros movimientos, digamos, la experiencia de asesoría laica como que se ha naturalizado mucho más, es una experiencia mucho más, digamos, consistente. Ya. María Elvira. Perdón, Juan, es que pidieron ayuda en un grupo, pero creo que lo pidieron sin querer porque estaban bien. Correcto. Ya, sala 1 está completa, sala 2 también, sala 3 también, sala 4 igual, sala 5, sí, sala 6. María Elvira, que la veo ahí, pero creo que no está escuchando. O si no, abre tu micro, María Elvira. Vamos a pedir, ¿no? Juan, yo recién te dije que estoy cuidando a un paciente, entonces... Ah, perdón, ¿Ya? disculpa, estaba No, no hay confundiendo con problema. Contestar sí. así no hay problema. Ya, ahí nomás quédate nomás. Entonces, 7 está completo. 8, Fortunato, no te escuchamos. Ok, bueno, Johnny tampoco. Listo. El tiempo es hasta qué hora, hasta las 10:30, ¿verdad? Eso sí, yo no me he fijado. Sí lo dijo, es que yo estaba poniendo las preguntas y no recuerdo si... 10:30, son las 10:20, no. ¿O es menos? Porque hemos iniciado, media hora, más o menos hemos iniciado. Media hora, sí, dijo 30 minutos. 10:05 más o menos, sería hasta 10:35, pero quiero confirmar eso en el chat. Ya le jalé un poquito más, porque si terminamos a las 11 está muy bien. ¿Tienes alguna forma de comunicarte con Nano? No. A ver. Él mencionó 30 minutos, sí. Pero algunos han empezado un poco tarde esto, ¿no? Ok. ¿Hasta cuándo tú tienes, Karin, tú tienes cómo ver el tiempo que tienen? Estás sin micro. Decía de que no pusimos tiempo, pero podemos enviar el mensaje porque se había quedado, sino que, o sea, para decir hasta esta hora tienen, pero como no confirman, ¿sería 10:35 o 10:30 le ponemos? No, 10:30 ya sería muy... Ponle 35,
Ya, dime, a mí me parece que si le das hasta las 10:40, tenemos 20 minutos para que lean sus conclusiones. Sí, pero creo que hasta las 10:40 ya sería mucho, porque en la sala están más o menos desde 10:05 por ahí. Pero el tope son las 11, ¿no? Sí, pero se tendría que viene el panel y después faltaría también que den alguna conclusión, supongo, los panelistas. Ok, tienes razón. Ya, ok, Damos hasta entonces 10:35. ya no puedes, ya no tienes acceso a cerrar el... Sí, sí tengo, o sea, acceso a cerrar todas las salas, pero sería bueno que vean más o menos el tiempo, ¿no? Ya, ok. Ya voy Está Jenny Ramírez, ¿a dónde la mandamos? Hay un grupo de 5, creo. A la sala 8 tendría que ir. Bueno. Jenny Ramírez, sí está en la sala 7. Ya. Es que estaba sin... Okay. Uy, recién contestó Gigi. ¿Qué cosa que tenía que contestar? Era, he dado 5 minutos más. ¿Y ahora? Por eso estábamos preguntando, pero como ya no contestaba. Pero espera un poco más y les ponemos otro mensaje. Y ya está. Se prolonga hasta tal hora y ya está. Pero un ratito, 10:30. Karina, un ratito. ¿Ya mandaste algo? No. No, justo le estoy contestando a Gigi que como hemos empezado el trabajo en grupos a las 10:05, vamos a dar hasta 10:35 para respetar el tiempo. Está bien. Ya. Ya. Luis Fernando no está, ¿no?
Luis Fernando está quien no ha podido entrar y me apenas el Padre Ángel, pero no sé por qué no se podía conectar. Yo creo que era su internet, porque si no hubiera pasado en alguna otra persona. Él mandaba la solicitud, nosotros la aceptábamos, salía cargando para que sea una, pero no se podía unir. Y me ha escrito al interno que está entrando por su celular, que está entrando por su computadora y no puede. No, o sea, finalmente no aparecía en la sesión, pero creo que era por su internet. Debe de estar bien baja la cobertura ahorita, porque no encuentro otra explicación, ¿no? Si no hubiera habido algún problema con otros también, pues no, y solamente era con él. Pero Luis, Qué pena. Ya, porque te acuerdas que después tenemos que abrir otro, cuando cierres esto, hay que abrir el otro enlace, ¿no? Con el grupo sí, ahí chico. se va a hacer van a venir a esta sala grande. Ujú. ¿Cómo está Cajamarca? Frío, Frío, ¿no? Acá también, Lima también está. bastante frío. Pero nuestro frío es seco. Sí, sí. En cambio, Lima siempre Muy tú conoces. húmedo. Karin, se ha descubierto quién es Moto G. ¿Te No, acuerdas la vez pasada alguien preguntó sobre eso? sí. De repente es alguien que no puede cambiar el nombre. Ah, probablemente. Ah, vamos a preguntarle a Gigi que está en ese grupo. Hay que recordar que los que eh, finalmente han hecho de secretarios, que nos dejen su número y su correo para contactarlos para que puedan entrar a la plataforma. Las 9 personas. En algunos grupos están los de nosotros, los organizadores, pero no hay para todos, ¿no? No se alcanza para todos los grupos. Eso va a estar bien complicado, ¿eh? Va a estar complicado, pero bueno, vamos a ver si resulta. Ujú.
¿En qué parte de Lima vives, Juan? Jesús María. Ah. Sí. Porque yo vivo bastante cerca de Luis Fer. Es que, ajá, me estaba ubicando por ahí. Sí. Sí, hace poco fui, después de Semana Santa, fui a ver a Luis Fer. Lo vi después de tiempo. Ya. A visitarlo un ratito. Sí, pues. ¿Tú tienes parientes en Lima? Cuando vienes a Lima, ¿dónde estás? Sí, pero donde vive mi familia generalmente es en San Juan del Urigancho, pero ahí no me quedo, rara vez. A veces me voy. Porque como es lejos, por ejemplo, cuando íbamos a las reuniones de comité, no me convenía quedarme ahí porque era trasladarse en mucho tiempo, ¿no? Nosotros siempre tenemos como hospedar a alguien, si tú ¿Sí? hospedarte, sí. Sí, si quieres, avisas, sí. Ay, gracias. Bueno, igual todo cortó la virtualidad. Sí, pues. Sí. Sí. Ya no hemos hecho reuniones presenciales. Tal vez, tal vez pones un mensaje que en un minuto sale, algo así. Ya, en un minuto. Que vamos a cerrar, ¿no? La sala grande. En un minuto retornamos a la sala grande. Ya. Ojalá que se haya compartido, porque en el grupo en el que estaba al inicio no querían hablar. Pero después vi que ya empezaron por el chat y bueno, ya no necesitaban ayuda. Creo que ya podemos cerrar todas las salas. En 5. Sí. Ya. Si no, nos vamos a pasar de las 11 y tenemos la otra reunión. De verdad, Juan, te quería comentar de que en otra reunión no iba a poder estar tanto tiempo, o sea, iba a poder abrir la sala. Ya, pero está bien. Y yo te aviso después, ya, porque sí. ya, nada más. Se ha hecho más sencillo porque ya en realidad es solamente para la del sábado, de este sábado, ¿no? Sí. Ya para que ver con Mirena cómo hacemos después. Sí. Ya cerramos todos los grupos. Les hemos dado 60 segundos para que retornen. Sí. Que Dios te me acompañe, mi amor. Estamos de vuelta. Estamos de regreso. Ya. Estamos de vuelta. Vamos a acabar. ¿A dónde enviamos? Nos dejaron con el gusto. Sí. Comenzado. ¿Dónde enviamos el documento? Ahora sí pude escucharlos y entrar de nuevo. Qué lástima. Pero pues, Gracias, María Eugenia. Gracias por acompañarnos. Javier, por tareas. Tarea. Bueno, ahora empezaremos a decir, no, yo creo que la idea ahora es que con el rato que nos queda es ir compartiendo. Entonces yo creo que los relatores, el grupo número 1, ya empiezo. Cierren los micrófonos y el grupo número 1 puede empezar a compartir. ¿Lo puedo compartir?
¿Sí? ¿Tu grupo cuál era? ¿El número 1? El 1, pero no sé por dónde compartirlo, pero lo puedo leer, ¿no? Puedes leerlo, sí, léelo y después te explicamos cómo compartirlo. Pero está silenciado, no se oye. Ya, ahí estamos. Bueno, ahora sí, a ver, pero no se te oyó nada de lo que dijiste. Ya, el grupo 1, trabajamos las competencias o habilidades para ser un buen asesor, ¿no? Y ahí lo primero que salió a relucir fue esa presencia constante, abierta, comprensiva, fraternal, que muestre un apoyo a la necesidad de la comunidad, pero también un apoyo crítico, positivo, que debe ayudarnos a comprender lo que está pasando en la comunidad y en la realidad. Hay que generar una empatía. Ser asesor es una tarea muy difícil, exige mucha disponibilidad, cercanía y preparación. Es un llamado a enriquecer la vida personal de uno y también la del grupo. Es un aporte discreto, que lo principal sea la gente. Que la presencia del asesor sea una presencia enriquecedora. El asesor también debe cultivarse de la experiencia de fe profunda, del diálogo con Dios, de esa presencia cercana con el Dios de la vida. Debe tener espacio de espiritualidad, darnos este espacio para fortalecernos, para formarnos. Espacio de autoevaluación y revisión personal de la vida, el método de revisión de vida, uno que podría generar, la dimensión orante. El asesor también debería ser parte de otra comunidad que lo alimente y fortalezca su compromiso de fe, que tener la capacidad también de discernir, porque esta realidad es tan dinámica que nos invita a pensar el paso de Dios que en medio de esta realidad, para seguir a Dios que en medio de estas circunstancias y de estas nuevas luchas sociales o nuevas realidades. Entonces tiene que generar una escucha atenta, una escucha de presencia de Dios en la historia. La capacidad y decisión de acompañar con paciencia y constancia, dedicar tiempo y espacio para acompañar al grupo de personas, que le permite estar pendiente, de escuchar, de acudir, de visitar, de acompañar, de dialogar, de sentir, de celebrar, de ser, de ser. Si el asesor se compromete, una cosa importante es que si el asesor se compromete, debe comprometerse de verdad, porque no debe abandonar el grupo, porque generaría, no sería un proceso favorable, sino algo desfavorable. Eso fue lo que hicimos en el grupo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en la plataforma hay una posibilidad, yo la verdad no te puedo ayudar, pero seguramente algún otro te va a poder ayudar, cómo se puede comunicar contigo tal vez por el chat para decirte cómo lo subes. Ya, está bien. Javier, por favor, puedes poner tu nombre y tu contacto, tu WhatsApp o algo así para que te abran la posibilidad de entrar en la plataforma para poner la respuesta en las tareas. ¿Cómo no? Gracias. Entonces pasamos para el grupo número 2. Santiago Ramón Trinidad. Sí, bueno, le decía al grupo hace rato que soy un turista en la informática, pero les cuento mi experiencia. En paralelo a mirar, digamos, nuestra reunión en el Zoom, yo siempre abro en paralelo una página de Word. Entonces, mientras escucho algo, yo voy escribiendo lo que me llama la atención de lo que escucho, ¿verdad? Con esas características me eligieron secretario. O sea, fui sorteado por eso, porque escribo todo lo que escucho. Pero les cuento inclusive como una experiencia enriquecedora para ustedes mismos, ¿verdad? O sea, las preguntas que nos colocó Karin en el chat de este Zoom, yo simplemente hice copiar y pegar en mi Word. Entonces, en el Word lo tenés a mano y en un tamaño más grande, más cómodo, ¿verdad? Bueno, las preguntas del grupo 2, les leo. ¿Quieres compartir experiencias o recuerdos del trabajo de asesores que impactaron tu vida cristiana? ¿Cuáles eran sus competencias y habilidades? Bueno, el grupo 2 teníamos gente de Pedro de Cuba, Esther de Panamá, Antonio de Nicaragua, Fausto de Ecuador, Nano y Patricia de Chile. Bueno, y yo, Santiago de Paraguay.
En mi caso, yo empecé con La Locura, el padre Carlos Alborno, al que cariñosamente le decimos Lalo, y por ser cura le decimos La Locura. En él, gigante su pasión y su vitalidad. Estuvo en el secretariado internacional del movimiento en su época también, así que mucha gente le conoce. Nos ayudó muchísimo él con los campamentos, el análisis de coyuntura, en donde él impulsaba y apoyaba el compromiso personal y grupal en las facultades donde estudiábamos, cada uno en su hábitat. Los demás compañeros del grupo hablaban de la experiencia de sus asesores. En el caso de Cuba, el padre tenía una cualidad humana muy particular. En tiempos muy difíciles, desarrolló un testimonio de trabajo pastoral con mucho valor en la empatía, donde apoyó e impulsó a los jóvenes a la vida cristiana, donde cada uno encontró a Jesús como personas sencillas que desarrollaron su experiencia personal gracias al asesor. La coherencia de este sacerdote es lo que más me impactó, nos decía Pedro. En el caso de Chile, por supuesto, ambas personas del grupo se acordaron del padre José Luis, que nos dejó el año pasado. Y de él hablan sobre que invitaba a la reflexión y a la oración. Sus misas al aire libre y sus campamentos fueron inolvidables, marcaron profundamente y nos abrió al mundo que no conocíamos. Nos comprometía muchísimo con la sociedad. También él sobresalía como extraordinario por una insistencia en la formación, en la lectura, en ir a la par con los tiempos. Tenía una capacidad de escucha y en las revisiones de vida daba mucha confianza a los jóvenes. Era como salirse un poco del ambiente clerical y entrar al mundo de los laicos. Obligaba a escuchar las noticias, a estar informados en el tiempo en el cual vivíamos. En la experiencia de Quito, el padre José Carolo apoyó, impulsó las comunidades eclesiales de base, dio protagonismo a los jóvenes y a las mujeres, se adelantó bastante a los tiempos. Su clave también era la formación. Él nunca se sentía más que el resto de los integrantes de la comunidad o del grupo, incluso pedía consejos al laico. De hecho, a tal punto confiaba en los laicos que el centro de formación de Monseñor Leónidas Proaño está a cargo de los laicos. Él hablaba siempre de tenemos que caminar juntos. En el caso de el padre Rolando, formador del seminario, vigilias, nos decía, dice, vamos a trabajar hasta caer morados. Era un hombre con mucha pasión, muy inteligente. Hoy día, Monseñor, también perseguido en Nicaragua, nos dejó un grandioso testimonio en el amor a los laicos. Y también hablaban de otro sacerdote joven, en el caso de Esther, en donde ella rescataba uno joven y otro que actualmente es su asesor, y ella habla de la pasión, la sabiduría, mucho cariño y mucha disponibilidad para la escucha. Estas son las características que pude tomar nota. El grupo comprenderá que a lo mejor no está al 100%, pero se nota, como decía Nano en un resumen promedio, que nos impactaron nuestros asesores por la pasión y por la confianza que nos daban. Hasta ahí. Gracias, Santiago. Gracias. Pasemos al grupo 3. ¿Quién va a trabajar de nuestro grupo, del grupo 3? ¿Alguno que tenga una experiencia significativa podría compartir, por favor? No, sí. La idea no es tanto la experiencia, sino que compartan, digan sintéticamente qué fue lo que discutieron, qué es lo que conversaron. Bueno, sí, pues, yo lo puedo compartir. Perfecto, perfecto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sonia, soy de México.
Estuve anotando un poquito lo que se concluyó en el grupo 3 y se los voy a leer. Perfecto. Sí, la pregunta era si se considera que los fieles laicos están en el ámbito eclesial, están preparados para ser animados y acompañados por otros laicos. Bien, en el grupo hubo opiniones según las experiencias de cada uno, y lo que yo pude concluir pues es lo siguiente. Todos, según nuestras propias experiencias, tenemos un sí o un no, pero no podemos llegar a un no definitivo, ya que se considera que hay laicos que pertenecen a grupos eclesiales donde se participa constantemente de una formación y de un acompañamiento, y ellos están preparados porque generalmente a ellos les acompaña y les asesora un laico. Pero dentro de las parroquias aún esto es difícil, porque generalmente se tiene al sacerdote como único acompañante, y esto es lo que hace difícil que el laico vea que lo puede acompañar otro laico o que lo puede asesorar otro laico, y se encuentran algunas resistencias. Creemos que es por esto generalmente que se resiste, porque se ve al sacerdote como el único que puede asesorarnos o acompañarnos, o como el que tiene al final pues la última palabra. También hay compañeros que comparten que existen proyectos, existen programas que se echan a andar, pero que con el tiempo se van apagando, pero surgen siempre nuevos programas, surgen nuevos proyectos, y que se va caminando poco a poco. Esto es algo que fue muy importante en su compartir de Leónidas. Dice, los laicos requieren una formación más completa, más integral. Los laicos si quieren, se inician, si quieren ser acompañantes, se inician, pero siempre existe el temor de cómo va a ser, ¿no? También los laicos sí quieren acompañar, pero ya están saturados. Nos encontramos muchas veces saturados y nos resistimos por eso a la formación. Somos pocos y a veces nos saturamos de actividades y ya nos resistimos a esa formación. Pero siempre existen los laicos que son más comprometidos y que animan, ¿no? Y que se entiende que para ser un buen ayudante, un buen asesor, hay que dar el ejemplo. Y para eso pues se requiere una formación más importante, más fuerte por parte de los laicos. Falta también un poco el compromiso para entender, el compromiso para formarte, y también la conciencia, el entender que no siempre vamos a adquirir la misma respuesta. Hay que estar más formados para ser más pacientes, pero estamos seguros de que sí existimos los laicos que queremos ser acompañados, sí existimos los laicos que queremos formarnos para ser acompañantes, estamos en el camino, no nos hemos estancado, somos pocos, pero aún tenemos fuerza y queremos seguir formándonos para el acompañamiento. Eso es lo que yo pude anotar. Muchísimas gracias. Entonces el grupo... Perdón, que Sonia deje sus datos, contacto, nombre, correo. Sí, para después compartir lo que leíste. Entonces, por favor, el grupo 4. Sí. Soy Mari Carmen. ¿Sí me escuchan, verdad? Soy Mari Carmen. El grupo 4, ¿quién es el redactor? Muy bien, redactora. Muchas gracias. Gracias. Pues a nosotros nos toca la pregunta que debido a... Se oye muy bajito. Se oye muy bajito. ¿Aún ya me escuchan mejor? Sí. Ya, ¿verdad? Okay. Sí. Sí. Gracias. La pregunta es, debido a ese compromiso, muchos sufrieron martirio. ¿Persiste en la memoria en tu comunidad o parroquia? ¿Y cómo se manifiesta? Bueno,
Lo que mis compañeros y yo comentamos es que en la iglesia, pues existen, en nuestra iglesia latinoamericana, pues existen muchas heridas, ¿verdad? Muchas heridas de persecución, de injusticia, de que pareciera que hay un gran silencio, que pareciera que no se está haciendo nada, pero no, gracias a que sí se conserva en la memoria de nuestras iglesias particulares y de nuestras comunidades, pues se hacen esfuerzos en hacer recordar a nuestros mártires, a nuestros hermanos que nos inspiran en la fe, en algunas comunidades recordando sus enseñanzas, recordando sus ministerios, el bien que le hicieron a la comunidad. Y bueno, también nosotros como iglesia militante, pues también de alguna manera sufrimos martirio, y este martirio a lo mejor no nos lleva hasta la muerte, pero sí el martirio de la indiferencia, de que pareciera que los esfuerzos no son suficientes, pero sin embargo el Espíritu de Cristo está ahí. Y el Espíritu de Cristo está ahí, se hace presente en el servicio a los migrantes, en el servicio a las comunidades vulnerables, en el servicio pues que nos lleva a esta espiritualidad cristiana de acompañar y de atender a nuestros hermanos. Entonces, en conclusión, sí existe esa memoria. Si existe esa memoria, ¿qué hace falta? Pues comunicar que la iglesia está presente, que la iglesia está para acompañarse, para actuar. La iglesia no solamente son nuestros hermanos, el clero, la iglesia somos todos, y todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar y hay que comunicarlo. Esta sería la aportación del Grupo 4 y pues particularmente muy feliz de estar aquí y de este espacio. Muchas gracias, Mari Carmen. Y también déjanos tu información, por favor. Y entonces pasamos al grupo 5. Sí, buenas, yo soy Nancy de la Cruz. En el grupo 5 hemos estado 7 personas: Patricia, Socorro, Luis Fernando, César, Jorge, Nancy y Flor Cabrera. A nosotros nos tocó compartir sobre la pregunta en la sociedad y en la enseñanza de tu país, cómo se recuerdan a esos mártires. En principio era determinar el concepto de mártir, ¿no? ¿Qué es el concepto de mártir? ¿No? En el concepto religioso es bastante interno, ¿no? Son en los espacios que estamos viviendo en la comunidad y como proceso. Aquí se recuerda, ¿no? Se celebra los mártires que han tocado nuestra tierra. Estos son los referentes que hasta la fecha han trascendido. Incluso el Papa mismo decía, ¿no? Cuando nos ha visitado, los santos del lado, ¿no? Que se atreven a dar su vida por amor, por solidaridad, y aquí hay elementos pastorales que siempre recreamos y existen ahora, ¿no? Nos recuerdan, son nuestros buenos referentes. En la sociedad, ¿no? El concepto de mártir son considerados como víctimas, ¿no? Y vemos también porque existe indolencia frente a las injusticias, a los acontecimientos actuales que estamos tocados, ¿no? Y que estamos rodeados de víctimas, ¿no? Como por ejemplo en el sistema de salud, la violencia, ¿no? La política del Estado que tiene, ¿no? Mala, equivocada, ¿no? Y que no van de acuerdo a las necesidades, ¿no? Hay mucha indolencia frente a esto, ¿no? Incluso también, fuera de esto, nos comentaban también que los jóvenes no se atreven, no quieren saber mucho de esto. Ese es un poco lo que hemos podido compartir. No se pudo concretizar, era muy poquito tiempo, ¿no? Gracias, ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias. Entonces también lo mismo te pedimos que pongas en el chat tu información. Entonces el grupo número 5. Toca el número 6 ahora. Seis. El grupo número 6, Nancy del 5. 6, perdón.
Flor. Sí, el grupo número 6. Como estamos un poquito pasados en el tiempo, les rogamos que Vamos al sean 7. sintéticos. Sí. Sí, yo le había pedido a Pablo del Hierro que hiciera la presentación, porque la verdad es que no alcanzamos a completar muchas cosas. Pero las ideas centrales. Bueno, la idea central, la pregunta era, en los espacios de formación católica, colegios católicos, parroquias, órdenes religiosas, seminarios, catequesis y similares, ¿cuál es la memoria de las personas mártires comprometidas con el mundo de los pobres? Bueno, yo ponía un poco como ejemplo, no mártir en realidad, pero una persona que nos marcó mucho aquí en nuestro país, la cercanía que tuvo con los pobres. Uno de ellos, hay varios, fue el padre Alberto Hurtado, que siempre estuvo al lado de los más necesitados, y la verdad es que nos dejó un ejemplo muy marcado de eso, de cómo teníamos que actuar como católicos ante la necesidad de los pobres, ante la falta de alimento, de techo, de educación y todo eso. Y la verdad es que, bueno, también salió a flote el padre Raúl Silva Enríquez, también, que fue uno de los mártires que estuvo en el tiempo de la dictadura en nuestro país, cerca de los perseguidos, abogando por ellos, por su libertad y por saber dónde estaban. La verdad que eso marcó mucho también. Y como que nos hemos olvidado un poco de aquellas personas, sobre todo en este tiempo que hemos estado bastante complicados por el tema de la pandemia, como que un poquito nos vimos con los brazos cortados, digamos, con las manos cortadas. Pero la verdad es que tienen que recordar todo esto y tomar los ejemplos de aquellos líderes de la iglesia, sobre todo en mi país, digamos, hablando de Chile, y estar más cerca de las personas que lo necesitan, abogar por ellos y hacer de esta iglesia cada vez más grande, con mucho más amor. Eso es lo que yo podría aportar. Hubieron varias otras ideas, cada uno expresó, pero la verdad es que nadie tomó nota, al parecer. Así que se nos hizo muy cortito el tiempo. Y ese sería como un pequeño aporte. Bueno, muchas gracias. El grupo 7. Y lo mismo, ponen en el chat tus datos, por favor, Miguel. El grupo 7. El grupo 7 trabajamos en la pregunta: ¿consideras que en tu ámbito parroquial o en el ambiente que está maduro el mensaje, el concepto de pueblo de Dios? Y en el grupo estuvimos, de Perú estuvo Luis Fernando y estuvo también Amparo. De México también estuvo Alfonso y Adán, Jenny de Colombia y el que habla de Ecuador, Nilo. Las cosas que allí concretamos, o bueno, algunas de las cosas que he recogido es que el esfuerzo que se vino haciendo en América Latina es desde el Vaticano II, cogiéndolo desde Medellín, que se trabajó mucho en lo de concepto de pueblo de Dios, en experiencia de pueblo de Dios, pero también tenía que luchar con una experiencia tradicional de iglesia y una imagen de iglesia que era muy fuerte y muy enraizada. Entonces, el esfuerzo fue grande, pero también la experiencia que venía como iglesia también era muy fuerte. Entonces, es esa tensión en la que se vivió. ¿Cuánto quedó? Dicen, no es fácil de medir, pero con el impulso del Papa Francisco que viene dando sobre el pueblo santo de Dios, dice, se está como reavivando o retomando esta experiencia de pueblo de Dios en las parroquias, en todos los espacios. Pero también nos seguimos encontrando también que hay parroquias, párrocos, espacios en donde existe el apoyo, donde hay esa apertura, donde hay ese compromiso como para
estar con los más pobres y como un corresponsables, pero también existe la otra forma de ver la iglesia, de vivir la iglesia, como que el párroco, el clericalismo, ¿no? Entonces, y no solo del párroco, sino también del laico, dice que frena este camino o este avance que se quiere hacer de iglesia sinodal o que es una de las barreras que hay que enfrentar, pero que está, que no se ha superado, o sea, que no ha desaparecido y que la tensión la seguimos viviendo. Entonces decíamos, bueno, la última idea que recogí es que el fortalecimiento de esta iglesia como pueblo de Dios está necesitando pues el testimonio de todos nosotros para que vaya abriendo ese camino y con todos los esfuerzos y todas las dificultades pues pueda ir estando presente y dando un aporte hoy a nuestra iglesia, ¿no? Eso es lo que tengo. Muchas gracias. A ver, el grupo 8. Que ya se nos acaba el tiempo. Grupo 8, en una corta conclusión, decíamos que es importante hacer memoria en 2 puntos. El primero, para sanar lo que no estuvo bien hecho en el pasado, que nos trae dolor, para sanarlo. Y en el segundo, para recordar, hacer memoria de los santos, los mártires, que nos llenan de fuerza y de esperanza. Esa memoria nos ayuda a fortalecer la experiencia cristiana, personal y de otras personas. Muchas gracias. Lo mismo te pedimos que dejes tus datos en el chat a todos, pues a Nilo también. Muchas gracias. Grupo 9. Sí, Ana María, yo tomé nota de lo que nos aportaron nuestros compañeros: Conrado de Piura, Fernando Terán de Guayaquil, Ángel de Iquitos, María Eugenia, que es la única mujer del grupo que no tuvo buena conexión, no logramos recoger su aporte, y mi persona. ¿Qué planteamos? La pregunta era cómo desde las asesorías construir maneras para que estas memorias testimoniales se conviertan en referencias o en inspiración para la fe de jóvenes hoy en contextos comunitarios y en perspectiva sinodal. Dijeron varias cosas. Primero, hacer un esfuerzo por descubrir en las comunidades de hoy las presencias martiriales y de santidad que transcurren en nuestras cotidianidades. Se hizo referencia a las mujeres que están al frente de las ollas comunitarias que alimentan a las comunidades que están en situación de hambruna. Y luego también a los indígenas de las Amazonías que están defendiendo su tierra, sus aguas y sus bosques y sus selvas frente al extractivismo minero. Y luego también se planteó de la articulación de las memorias de ayer con las realidades de hoy. Cómo hacer esa articulación, cómo pasar al hoy esas memorias. Se hizo también referencia a la necesidad de trabajar el sentido de lo martirial, el por qué es lo martirial, el por qué lo martirial, para qué lo martirial, qué sentido tiene hoy estos martirologios. Y luego se hizo mucho énfasis en la necesidad de hacer memoria histórica del movimiento. Estas memorias históricas se conviertan en material de apoyo, de formación para las nuevas generaciones, pero con urgencia esta memoria histórica del movimiento, para fortalecer el testimonio de hoy en esta perspectiva de opción por los pobres. Y también el énfasis en el diálogo intergeneracional, sobre todo para el tema de la comunicación de las memorias en las culturas juveniles de hoy, en sus códigos de comunicación propias, cómo conectar estas diversas experiencias de fe a partir de las posibilidades de comunicación y tecnologías de comunicación que hoy manejan los jóvenes y desde sus referencias de espiritualidad y de cultura y de fe en la que se mueven las nuevas generaciones, insistiendo en el diálogo intergeneracional. Esto fue lo que nos alimentó la conversación. Muchísimas gracias. Creo que todos los grupos fueron muy interesantes, hubo una buena acogida. Lamentablemente ya el tiempo se nos acabó, se nos agotó, pero quedan muy invitados entonces para
Y esto lo vamos a seguir retomando a partir de lo que dejaron en el chat. La semana que viene vamos a empezar a hablar del tema de la revisión de vida, las experiencias de la revisión de hechos de vida, que sabemos que ha sido muy solicitado, no solamente en este grupo, sino que en muchos sectores de la iglesia están queriendo volver a reconocer, o sea, tener un método para el trabajo en las comunidades. Entonces, los esperamos para la próxima reunión, que es la del próximo sábado. Y les agradecemos a los presentadores toda su apoyo y su ayuda. Sí, quiero recalcar que todo esto lo hemos podido hacer de esta manera comunitaria, por eso este curso ha sido un curso gratuito, con el apoyo y el servicio de muchos para hacer, y agradezco infinitamente a Teresina, a Fortunato y a Luis Fernando por su excelente apoyo. Muchísimas gracias. Y por favor sigan comunicados. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazos, que estén muy bien. Chao. Gracias. Bendiciones. Adiós, adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo fuerte desde luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Gigi. No, Teresina acabó de enterarse de la muerte de Conis, no sabía. Está en una angustia, en una tristeza. Sí, oye. Pero menos mal que me lo has dicho. Gracias. Lo dije de una forma medio brusca porque lo comenté en el grupo. Tú no tenías cómo saberlo, ¿no? No tenías. Pero si tú no me dices, es capaz que lo llame ahí y tal. Es peor todavía. Ahí, trata de vivir y celebrar mientras estamos vivos. Sí, fue muy sorpresivo, sí. Demasiado, demasiado. He estado con él hace como un mes acá en São Paulo. Karin, nos vemos del otro, nos reabrimos Sí, voy a hacer el arroz. con Santiago, con Luis Fer. Sí.